Hemos hablado aquí en Caracol Radio de la situación delicadísima que se está viviendo con los migrantes, con los extranjeros en España y con una serie de videos que circulan del comportamiento de esos migrantes que han generado extremos de furia tremendos, ya con la preocupación de que podamos tener incidentes incluso de sangre. Pues hay muchísimos colombianos viviendo en España y nos escriben frecuentemente para preguntarnos qué está sucediendo y cómo se está manejando esto en un país tan querido para los colombianos. Nos acompaña hasta ahora Javier Ruiz, es colega, es periodista de la cadena SER y ha estado al frente del cubrimiento de las protestas antimigrantes. Javier, un abrazo grande desde Caracol Radio de Colombia. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Saludos desde España. Bueno, Javier, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un escenario real, concreto, preocupante sobre este asunto en España? Bueno, no han sido muchos, pero sí han sido muy intensos. Recuerdo, por ejemplo, las situaciones que se vivieron en otro punto de España también, donde hay mucha inmigración trabajando, en concreto la zona de Ejido, en Almería. Pero es verdad que en esta ocasión las imágenes eran bastante dramáticas, sobre todo eso que se han llamado las cacerías racistas, así las llamaban los propios impulsores, cacerías contra los inmigrantes que viven en un barrio concreto de esta localidad murciana de Torre Pacheco, que se llama el barrio de San Antonio y que es de mayoría sobre todo árabes, sobre todo de ciudadanos de Marruecos. Algunos de ellos no son ciudadanos marroquíes ya, son ciudadanos españoles porque son los hijos de los primeros que vinieron a esta localidad en los años 90 y años 2000 a trabajar en el campo aquí en la región de Murcia. Colega, una de las cosas más impactantes de lo que ha ocurrido en los últimos días lo reveló nuestro periódico de la casa, de la cadena SER y también de nosotros en Caracol Radio, El País. Mostró unos chats de unos grupos que se han formado en los que, como tú señalas, se invita a que se persiga a lo que llaman ahí los moros. En algún momento uno de los señores integrantes del grupo dice: ¿y cómo hacemos para identificarlos? Y otro le contesta: no importa, hay que darles palo y varilla a todos. El nivel de violencia es así de grave en las calles. La verdad que no, la verdad que yo creo que esos comportamientos representan a una minoría y además una minoría muy pequeña de la sociedad española, lo que llamamos los ultras, lo que llamamos la ultraderecha, lo que llamamos estas personas que invitan al odio de esa forma tan descarada, de esa forma tan repugnante en estos chats. Por cierto, en la jornada de ayer se detuvo a uno de los integrantes, a uno de los, digamos, cabecillas de una organización que se hace llamar en inglés Deport Them Now, algo así como vamos a echarlos ya o vamos a deportarlos ya, que es una de las tesis que sostiene, por ejemplo, aquí en los últimos meses el partido de ultraderecha Vox, que, por ejemplo, gobierna en algunos puntos de la región de Murcia, por ejemplo, en Torre Pacheco, en coalición con el Partido Popular, que es el partido de derechas de aquí de nuestro país. Estas personas estaban animando directamente a cazar a inmigrantes, como dices, moros. Moros es un término que se utiliza para, digamos, despectivamente referirse a los ciudadanos magrebíes del norte de África y en concreto, sobre todo, hacia los marroquíes, que, insisto, son mayoría en este municipio. Todo se origina, Gustavo, con una paliza que le dan a un hombre, a un español en la calle, a un hombre mayor. Las imágenes se viralizan. Es un escenario que ocurrió realmente. Hay 3 detenidos por eso. 3 personas que no son del pueblo, pero que sí son ciudadanos marroquíes y todo apunta que algunos de ellos bastante jóvenes. Y eso desata un escenario, como tú decías, de odio que es verdaderamente lamentable. Javier, yo recuerdo hace como unos 20 años en España había un rechazo muy grande a la migración ecuatoriana. Luego se dio el mismo fenómeno con la migración colombiana. En este momento en España, ¿cuál es la migración que genera mayor rechazo? Bueno, es una pregunta difícil porque, en fin, yo creo que no hay un colectivo más señalado que otro entre ese mundo ultra. Una persona normal, como puedo ser yo, como puede ser gente de mi entorno, como somos yo creo que la mayoría de los españoles, creo que no tenemos un rechazo concreto hacia ningún colectivo. Pero si la pregunta que me haces es si esta gente, digamos, de ultraderecha, esta gente extrema, siente rechazo por alguien o por alguna comunidad, digamos, más concreta, creo que sí es cierto que, por ejemplo, los ciudadanos marroquíes, no sé cuál es la razón, no sé si es el idioma, creo que con ustedes allí
la gente de Ecuador, la gente de Colombia, la gente de Chile, demás, que hay muchos aquí, por ejemplo, en la región donde yo me encuentro ahora mismo, en Murcia. Creo que hay más simpatías o más facilidades de comunicación, y creo que, por ejemplo, con los ciudadanos marroquíes, probablemente por su talante, probablemente yo creo que sobre todo por su idioma, también por una cuestión relacionada con la marginalidad, relacionada con la pobreza, relacionada con cómo tienen y en qué condiciones tienen que vivir, que yo creo que es un poco la madre del cordero de esta situación, la situación de marginalidad y de guetos que se forman cuando hay inmigración. Creo que hacia ellos, estas personas intolerantes, sí que sienten más rechazo, insisto, no el conjunto de la sociedad española. Pero ha habido casos emblemáticos que pudiesen llegar a justificar que un líder político mencione o plantee esa posibilidad de cacería de los inmigrantes, o simplemente son casos aislados, porque sí ve uno algunos videos y lo que circula en las redes sociales, que obviamente también es susceptible de verificación, pero es así, se dispara la ola de violencia, de criminalidad. Mm. No, yo no creo que haya. Hace poco, por ejemplo, ayer una de las portavoces del gobierno de España mencionaba el dato de que el 73% de los casos de delincuencia aquí en España están protagonizados por ciudadanos españoles. Es decir, que el porcentaje de inmigración que vamos a suponer no, que en un porcentaje muy alto en estos municipios llega hasta el 30%, en municipios como Torre Pacheco, está claro que estamos hablando de porcentajes normales. Es decir, no hay ningún dato objetivo que señale que aquí en España los inmigrantes generan más delincuencia que los españoles. Y, por tanto, no hay ningún dato objetivo que señale que por eso habría que castigarles. En todo caso, de ninguna manera tendría que ser como lo que ocurrió este fin de semana en Torre Pacheco, que fue directamente una cacería. Es decir, había un grupo, es verdad que no era muy grande, se descontroló porque no había policía suficiente para controlarlos, que entraron en este barrio golpeando las puertas con palos, intentando atacar a las personas, insultando, corriendo por las calles de manera amenazante. Y en algunos casos, por ejemplo, ocurrió que en una manifestación que se estaba produciendo pacífica del municipio para protestar por la agresión que se había producido hacia este señor mayor, había algunos chavales que alguien identificó como migrantes y también fueron golpeados, insisto, por estas personas, no por la gran mayoría de personas que en ese momento se encontraba allí. Es Javier Ruiz de la cadena SER, la situación de los migrantes en España, que es una cosa que hay que entender en su justa dimensión. Claro que hay que preocuparse, pero son unas minorías las que están adelantando este tipo de acciones que son tan dolorosas para la gente extranjera, que es querida y siempre bien recibida en España. Entre otras cosas, Javier, aprovecho para preguntarle, a veces España tiene su clima medio sahariano, debe estar haciendo un calor bravísimo. Uy, sí. Sí, yo no sé si oís de fondo las chicharras, estoy ahora mismo aquí en un parque en esta localidad. Es probablemente ya mi último día de una cobertura que ha sido muy larga y ha sido muy intensa, de muchas horas. Estaba aquí debajo de un árbol y la verdad que está cayendo el sol a plomo ahora mismo. Yo creo que debe marcar el termómetro cerca de los 40 grados en estos momentos. Bueno, pero ha sido refrescante hablar con usted. Javier, muchas gracias, un abrazo. Y a mí también me ha gustado mucho charlar con vosotros, que Colombia es un país que quiero y aprecio y que me encanta. Un abrazo a todos. Gracias, Javier. Javier Ruiz de la cadena SER.